Quisiera saber si hay alguna consulta, inquietud o duda respecto a pavimento, geometría. Profe, ¿cómo está? Mire, no he tenido mucho tiempo yo para presentarme o mostrarle un poquito los avances que llevo, porque tengo una carga igual un poquito alta, pero me está ordenando y más que nada dudas no tengo, pero quisiera mostrarle lo que llevo, el bosquejo, si tiene alguna anotación importante que quizás se me haya podido pasar y eso, no sé Ok, si se puede dar el tiempo, por favor. disponible está la pantalla. Dejo de compartir ahora y voy a apagar la cámara porque estoy con malo el internet. Me ha costado conectarme, así que voy a optimizar recursos. Está disponible la pantalla. Esa sí se ve, sí Sí, marca. sí se ve. Ya, profesor. Mire, más que nada, bueno, lo que es informe lo estoy ahí redactando, estoy siguiendo su pauta, pero más que nada el fuerte, lo que es acá el plano, que es lo que menos como conocimiento tengo, un poquito el manejo de esto. Bueno, mediante el desarrollo de mi proyecto, llegué a esta determinación, que es como el bosquejo que llevo, con las siguientes mejoras. Ujú. A todo esto está diseñado, bueno, como lo enseñó usted, con los criterios y con los radios mínimos. No proyecté uno mayor para no tener complicaciones. El punto más fuerte que creo que es Ahí, relevante acá, don Sebastián, cuénteme. eso de los radios mínimos, ¿a qué se refiere con los radios mínimos? ¿A qué me refiero? Bueno, para hacer este diseño, lo primero que yo tuve que hacer fue desglosar el enunciado que usted nos entregó. Entonces fui clasificando mediante el manual de carretera, el volumen 2 en primera instancia, posteriormente el volumen 3, fui clasificando el tipo de, de proyecto, el tipo de camino, a esto una velocidad de proyecto, que es lo principal para poder diseñar, y en base a un cálculo algebraico que sea empírico, obtuve estos resultados que están acá. ¿Cuál es su Eh, velocidad de proyecto? Mire, a diseño con mi compañera determinamos que nuestra velocidad de proyecto viene siendo de 70 kilómetros por hora, ¿ya? Clasificación funcional, ¿cuál dieron? La clasificación funcional, mire, igual me estoy ayudando un poquito con mi apunte, ¿ya? Obviamente, señor. No sé si Deme- le molesta. Mire, tengo casi todo técnicamente hablando en el informe, pero acá tengo los apuntes que es como el paso a paso. Mire, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la clasificación funcional que le dio a su proyecto? La clasificación funcional. Eh, mm, Si definió una velocidad de proyecto 70 es porque antes definió una categoría para la vía, carretera, camino. claro, mire, en determinación al enunciado, lo que usted me entregó es bien textual. Entonces, a lo que me llevó en primer lugar, claro, fue a un mejoramiento y fue un camino colector en este caso, donde la velocidad podía circular entre los 60 y los 80. Después, Oh, viendo el tema morfogeológico, determiné que iba a elegir un camino ondulado llano, recuerdo, en donde eso ya me entrega directamente que tengo una velocidad de proyecto de 70, ok, que fue lo que está por acá. Bueno, acá también, como habla usted en las clases, la forma de determinar el tipo de camino se puede en diferentes como tablas. Entonces acá hay otra forma también con codificación, que es muy importante. Recuerdo que dijo. ya, Y eso, acá, ondulado fuerte. Esto ok, ya fue la determinación. Bueno, con esto, claro, para lo que yo le mostré fue el final, porque para poder desarrollar el plano y determinar la distancia de mi perfil tipo, lo que va a ser la calzada, etcétera, necesito hacer, claro, un estudio, un análisis, más que nada acá técnico, para poder empezar a tirar las líneas en el AutoCAD. Pero esto estaba como por ok, finalizado, creo yo. sí, ok, al menos me queda claro. Ya, Ya, entré a preliminar. Aquí está un poquito lo que es desarrollo. Ya, mire, lo que tengo duda un poquito es más que nada si mi criterio aquí no sé si quiere tomar control, quiere revisar usted si mi criterio está un poquito bien los, utilizado. los radios, quiero ver los radios en su planilla Excel. Los ¿Cómo, radios. cómo calculó los radios? Ahí vamos los radios Ya, mínimos, que, ¿cómo los...? mire, ahora voy recordando. Disculpe que igual
No se Han preocupe. pasado como 3 días que no he revisado esto, pero voy recordando muy bien. Bueno, en el AutoCAD tuve que hacer la rectificación correspondiente. Para esto, según la normativa, tuve que determinar las longitudes rectas. En estos casos, tuve que utilizar estos criterios para ver si esta longitud correspondía o no. Y es donde acá me da esta velocidad de seguridad que al 85, recuerdo, es donde con esta diseño, en realidad. Y donde dice RC, que son radios consecutivos, donde las distancias son menores a 400 metros, tenía que tomar otro procedimiento, irme a este punto, a este numeral, y determinar estos radios. Donde acá Ya, los más pausa, conflictivos fueron los pequeños. pausa. Ya, ahí los radios que definió en base a la B85, por rectas mayores que 400 metros, está bien aplicado. Ahí ya entendí a lo que se refiere. Aplicó el radio mínimo que le dio la B85, no lo aumentó, No ¿cierto? lo aumenté. Lo Ya, intenté, pero no lo aumenté porque no me daba después al momento de utilizar el comando de fillet de la curvatura en el AutoCAD, no me daba. Entonces trabajé con los mínimos y me resultó el camino. ok. El vértice 37 y el 44 creo que son radios consecutivos, y el 42. Correcto. A criterio mío, justamente, dependiendo de la rectificación. Sí, son menores que 400, así que está bien, pues son radios consecutivos. Solo le indico que está mal aplicado el cálculo del radio mínimo que hizo ahí. Ya, Porque del gráfico es muy probable que, por ejemplo, en el vértice 37 le haya dado el radio mínimo 200 y un radio máximo, no sé, de 500, 800, un valor X. ¿Ya? O sea, tenía un intervalo desde el 200 hasta el 800, por ejemplo. ya. Pero recuerde que usted está diseñando para 70 kilómetros por hora, ¿cierto? Esa es su velocidad de proyecto, eso fue lo que me dijo. Correcto. Sí, sí, velocidad de proyecto 70. Yo, como no me sé las tablas de memoria, lo que sí debe asegurar que en el radio consecutivo, el radio mínimo que usted proyecte, por lo menos sea mayor o igual que el de la velocidad de proyecto. En este caso, creo que para 70 son 180 metros. ¿Tiene el manual por ahí a mano, no? Sí, lo puedo abrir. Sí, de hecho. O en alguno de ahí de esos resúmenes del apunte que tiene, puede ser que lo tenga. Eh, Puede ser que sí. A ver, apuntes de camino. Disculpe el desorden, pero esto es con lo personal. Dele nomás. Eh, Tiene que ser radio, ¿cierto? Sí, está en los Radio. radios. Sí, sí, tengo. Déjeme. Un poquito más adelante debería ser eso. Relación entre radios, curvas consecutivas. Ya. De eso yo no me cabe duda que lo aplicó bien porque está dentro, los valores que le entrega son dentro de rango. Lo que quiero es verificar cuál es el radio mínimo para 70 kilómetros por hora, que debe tenerlo un poquito más Son adelante. 180, profesor. Ya, 180 metros. Vamos a su planilla de cálculo de radio. Muchas gracias a la persona que ahí aportó, que no puedo ver en pantalla, no estoy con dos Acá pantallas, así. está. Era esto. 180, justamente tal como habían aportado por ahí. Claro, Entonces, 180. vamos a su planilla. El vértice Claro. 37 cumple. El 42 no está cumpliendo. No, El justamente. 42 debería ser 180 metros mínimo, de ahí para arriba. Ya. Y esto no No, me no, no, cambia nada en el trabajo, disculpe, ¿cierto? Porque al proyectado espere, el 37 estaba bien, porque 200 es mayor que 180, ¿o no? tiene razón. Ah, pero este acá dice mínimo. Claro, Aquí y usted debería. calculó, yo creo que le da 200 como mínimo por el gráfico, ¿ya? Yo creo que de ahí sacó ese 200. Pero Profesor, recordando, sí, habían dos formas, una empírica y la otra de la tabla. Correcto. claro, entonces le debe haber dado 200. Y eso cumple con el concepto de que cualquier cosa que usted proyecte debe ser mayor que lo que indique la velocidad de proyecto. La velocidad de Sí. proyecto es 70, radio mínimo 180. Por lo tanto, 200 Ah, está ya. bien. Pero en el vértice 42, fíjese el valor que colocó. Claro. Ah, 160. ahí debería ser 180 como mínimo, porque eso es lo que le da la velocidad de proyecto. Ya, y acá la proyectada, obviamente, si trabajo con la misma, debería ser 180 y esto lo debo modificar en la curvatura 42 que mueve el AutoCAD y en File. Ah, acá tengo que hacer un proceso un poquito más desglosado. Claro, ¿Qué viene pero haciendo?
Pero aquí. le hago esa corrección, le hago esa corrección. Ya, profesor. Ya, ahora vamos al trazado, porque eso es lo primero, ver la velocidad de proyecto, categoría funcional, los radios que proyectó. Ahora veamos el trazado. Ya. Aquí también está la otra, por si acaso. Pero esto es puro fórmula nomás, de la lámina. Ese es el cálculo, sí. Ya. Gracias, profe. Ya, las rectificaciones, al menos hasta la tercera curva que tiene proyectada, creo que están bien. Mantiene el concepto de mejoramiento, tratando de optimizar la faja. Acérquese un poquito más, ahí está muy lejos. Ahí aprovecho la faja completa. Sí, profesor, aproveché la faja completa. Bueno, creo con lo único que tuve conveniente fue acá, que menos mal, por eso elegí también una ciclovía unidireccional, porque en su momento de diseño pensé una bidireccional para poder ganar espacio acá. Y por ejemplo, esto que es como un tipo de fábrica, también tratar de no expropiar tanto, pero al final de cuentas decidí trabajar con no bidireccional, sino de una dirección para hacer que esto sea más homogéneo. Ok. Eh, También puedo Es- apagar estos layers para que vea la rectificación que hice. No ya, sé si tiene alguna. dónde comienza su ciclovía? Ya, acá la tengo considerada en el inicio del proyecto. Ya, y es unidireccional del principio, ¿cierto? Eso es lo que le Sí, gusta. profesor. Sí, Ya, ok. El perfil tipo tiene que ser coherente con lo que está dibujado en planta y tiene que tener ojo con ese tipo de detalles. Pues ahí está el tema de la coherencia del proyecto. correcto, mire. Deme un cachito para que esto se vea bien. Ah, no. Estamos aquí aprendiendo a usar AutoCAD. No Disculpe, se preocupe, profesor. esa es la idea. Esa era mi idea. Eh, no, a ver, claro. Si esto es lo que determine, bueno, de la manera que usted determina, determiné una calzada, determiné una berma, acá un espacio de seguridad, un elemento físico para la ciclovía, continuando una ciclovía con un ancho también que está con una respuesta porque tiene este ancho igual que la vereda y posteriormente un SAP sobre ancho plataforma que también la respuesta de 05 a 08 se fundamenta en nuestro diseño. Ya, ok. Eso. Sí, conceptualmente está bastante bien. Eso, lo que tengo duda, por ejemplo, ahora lo que no había percatado revisando sus clases, es el tema del bombeo, que no lo había considerado, que lo voy a tener que considerar y por lo que recuerdo en las clases lo tengo que considerar mediante estas cuencas hidrológicas, en donde me voy al manual y determino en qué zona está y luego veo las precipitaciones que caen en el pavimento, ¿correcto? Exacto. Y con ello diseña la inclinación transversal. Ya, ok. No sé si tiene alguna consulta, profesor. Por mi Bueno, parte, debería ser al veo, revés. veo bastante bien su trabajo, ¿no? No, no me quedan dudas. O sea, cuando me mostró los radios, ahí le hice una acotación que le permitió mejorar lo que ya había hecho. Así que por mi parte, creo que está bastante bien lo que está entregando. No sé qué Ahí nota está tendrá, pero está bastante bien. ya. No, no, si en lo práctico estoy re bien, pero ahora lo importante es que me di cuenta que usted tiene un formato en donde estoy intentando entregar algo similar a lo que usted quiere, porque esto es bien técnico. Creo que la Ya, memoria ya viene siendo algo desde el punto de vista donde cualquier persona que lo lea se tiene que dar cuenta que es lo que está hablando. claro, y recuerde que yo lo que entregué en los ejercicios fue un resumen de todo lo que también voy comentando y explicándoles. Así que ahí deben ser ustedes los que armen su propia memoria. Más o menos como lo que está haciendo usted, pues, vértice a vértice. Exacto, sí, más que nada fundamental. Si me guié de una evaluación que realizó en clase, un ejercicio, entonces fui mezclando lo que es un poquito de reacción mía con lo técnico que me lo enseña usted, porque sinceramente si no me entrega esa pauta, profe, como que yo igual le hubiera entregado cualquier cosa. Siento que hay muchas palabras técnicas que uno tiene que implementar y bueno, usted nos está dando ahí el apoyo. Esa es la idea. Excelente, buenísimo. Ya, podría dejar de proyectar ahora, no sé mucho cómo se hace. Pues yo comparto y le quito la pantalla entonces, no se preocupe. Ahí estamos. Profesor, yo tengo una pequeña consulta de pavimentos. Dígame. Eh, lo que pasa es que en primer lugar, de Néstor le había mandado un mensaje, pero creo que no lo vio. Pero
En pavimento usted da la... Hace un poquitito atrás fue eso, ¿cierto? Una Sí, media sí, hora. hace muy poquito rato. Nos dan los plazos y ahí a donde yo estoy, ya tengo el cálculo más o menos, pero en los plazos estoy un poco enredado porque primero dice que hay tantos días que son de diseño los estudios de ingeniería, pero después dice que después del estudio de ingeniería o de la fase de diseño hay 5 años, entonces yo no sé si eso lo tengo que sumar o después de esos 5 años que se quedan, porque dentro de esos 5 años yo creo que aporta porque va a subir igual el tránsito. Sí, justamente el tránsito Entonces yo crece. puse los 2,8 más 5 y los tramos, yo no sé si cada tramo dura los 1020 días o el del 1 al 5 dura esos días, no, eso es lo que estoy Del medio... 1 al 5, del 1 al 5 dura 1020 y del 6 al 10 dura 1020. 1020 Ah, creo que ok. era, no me acuerdo del número, pero lo que Sí, dice la yo tampoco duración. le estoy dando un número, no, Sí, sí, sí. tampoco Sí, pero recuerdo en específico. voy a Pero, y a construir todo eso dos yo, tandas. Se construyen claro, dos tandas de proyectos. y yo lo dividí en 365 días para sacar como en años. Ujú. Así que, pero lo que me da como 33 años, final, así como horizonte de diseño, me da como 33 años. Depende de cuánto haya sido su vida de diseño, pero Lo que pasa pensando es que eso en- también, pues, cuando calculé el TMDA, en el TMDA como máximo, el base sí, no el proyectado. ¿ya? Cuando calculé me da como máximo 5.000. 5.000. Entonces lo catalogué como tránsito medio bajo porque tampoco sobre los 8.000 es tránsito alto. Entonces, y después decía tránsito alto rural. Entonces, sé que esto es una zona urbana, por ende el criterio no califica, por ende lo puse como tránsito medio eh, y calculé como que era medio bajo. Piensen lo siguiente. Usted tiene un TMDA base que le dio 5.000 vehículos al día. Ya eso es hoy, ¿cierto? Sí, Ya, ¿la situación proyectada es hoy o es en el futuro? no, en el futuro. Entonces yo Es tengo que, también esa era la duda, pues si tengo que proyectarlo con el proyectado, porque se supone que ahora eso era lo que estoy viendo ahora, pues. Y para poder proyectarlo uno tiene que tener un horizonte, calificarlo en el Entonces yo tiempo, debería. tiene que calificarlo en el tiempo. Ya, en ese sentido, pero si yo lo proyecto, no sé, pues lo proyecto a 30 años, porque eso es lo que había proyectado yo en un principio. Lo proyecto a 30 años, me da alrededor de que, no sé, son 5.000 el base, el TDMA base, y después proyectado me da 25.000, una cosa así. Yo, no será, o estaré en algún error. ¿Puede Mm, darse esos crecimientos? o sea, si la tasa de crecimiento la aplicó bien la fórmula, no debería haber error, puede ser un tema aritmético o algebraico. No sé, Yo la creo que el de... TMDA, don Gonzalo, yo creo que el TMDA sí está del orden, el TMDA proyectado. Yo creo que está como del orden. Ya, pero ahí aparecen dos criterios. Se puede diseñar de dos maneras. Usted puede diseñar con la situación base, que en muchos proyectos de infraestructura pública, en particular el concesionado, en ese que se paga peaje, se proyecta los diseños con la situación base. No se proyecta con la situación a 20, 30 años. ¿Ya? Ya, Entonces es un criterio. Y no está equivocado, porque depende de la cantidad de lucas que usted también tenga para invertir. ¿Ya? Es lo que va usted a diseñar y con qué situación, con la situación de ahora, la situación de 15 o la situación de 30 años en cuanto a tránsito. ¿Ya? Por lo tanto, es ya, un criterio que se aplica. Y ahí es lo que indiqué, los criterios nunca son malos. ¿Ya? Va a depender de la situación el criterio que usted aplique. Lo importante es que en el diseño que usted haga, cuando tomó una decisión, esa decisión sea coherente hasta el final del diseño. No que en la mitad, no, y ahora hago con otro, no sé, pues calculé una vida de diseño de 20 años por este concepto y de repente cuando estoy haciendo el cálculo me lo tira a 30. sí, Eso no sé. ya, pero el criterio no es cuestionable. O sea, el criterio es cuestionable, es discutible, todo lo que usted quiera, pero jamás va a ser bueno o malo.
Ya, ok. Pero le queda claro más o menos, o sea, si tomó una Sí, decisión. profe, sí, sí, sí. Era más que nada eso porque yo lo calculé de un principio con 30. Entonces, pero fue al azar, fue justamente para hacer la situación proyectada con un horizonte de 30 años. Pero ahí después lo fui ajustando con el TDMA que calculé, el base, y ahí me daba que con el TDMA base me daba que no eran 30, pues eran 20. Entonces por eso igual le preguntaba, para Sí, no quedar con la duda. es criterio de diseño, así que si usted aplicó el criterio, no me vaya a colocar que fue al azar, sí, porque ahí sí que eso está No, mal. no, claramente que no. Ya, pero lo otro, utilizando el lenguaje adecuado y explicando el por qué fue la decisión, es un criterio. Yo voy a evaluar que ese criterio sea coherente hasta el final del diseño, sí. Eso sí lo voy a revisar. Ya. Ok, profe. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Profe, yo tengo un par de consultas de la prueba de diseño geométrico. Dígame. La primera, tengo como varias así bien dispersas. En la pauta sale que nos pide la carátula. ¿Con eso se refiere como al cuadro que está al principio de la evaluación con los objetivos, la evaluación, nombre? ¿Eso se refiere o no? Sí, esa es la carátula, pero son las 3 o 4 páginas que incluye hasta la pauta. Esa es la carátula completa. Ah, es todo eso. Sí. ¿Eso iría antes o después de la portada? Como aquí me fui complicando si colocar, por ejemplo, la carátula, después portada, índice y la memoria. ¿O Primero la iría como portada. entre medio? Primero la portada. Ah, ya. Eso podría ir como un anexo, podría ir en el capítulo 0, capítulo 1, eso ordénelo usted. Pero siempre primero la portada y después todos los documentos del proyecto, que incluye la carátula que yo solicito. Ya. Lo otro, el despeje lateral debe estar dibujado en AutoCAD. No, solamente pido el cálculo numérico. No, dibujarlo les va a ocupar mucho tiempo, así que no. Ya. El otro, profe, me causó la duda, ¿cómo puedo hacer el balizado en las curvas? Porque, por Esa, ejemplo, yo hice una línea perpendicular, al comienzo del camino la fui desfasando a 20 metros, pero en la curva ahí me causó problemas. lo está haciendo con el método extremadamente largo. Voy a Sí, es que no mostrarlo. sabía cómo hacerlo. Ya, voy a abrir un AutoCAD Eh, de un ya, profe, por minutito. favor. Autodesk. Ya voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla ya. Ya, aquí voy a dibujar algo al azar nomás, o sea, pensando en que es con alineamientos y todo lo que Ujú. debemos realizar. Entonces lo voy a hacer más o menos rápido. Ya, eso lo voy a balizar. Vamos a generar una línea de baliza. No sé, de que aquí todo lo que usted dibuje tiene dimensiones, así que no es cosa que tire una línea cualquiera, tiene que ver que se vea, por ejemplo. Ya, entonces voy a tirar una línea que tenga unos 25 metros de longitud. Es algo que se vería en el plano. Si yo tirara varias veces esa línea aquí, se vería. Entonces por eso lo voy a hacer de esa manera. Podría ser un círculo, un triángulo, lo que sea. Lo primero es fijar el modo ortogonal. Crear la capa que se llame baliza, porque esto va a ser justamente la baliza. No olvidar que tienen que hacer todo con capas distintas. Color rojo, línea continua. Ahora voy a dibujar una polilínea con la capa baliza y tiene que estar activado el modo ortogonal para que quede justamente perpendicular al eje en todo el balizado. Así que voy a dibujar aquí esa línea de 25 metros, dije que era 25. Entonces ya tengo dibujada esa polilínea. Voy a abrir la ventana flotante de propiedades
que justamente me indica que es una polilínea que está con el layer baliza. Ahora esta línea yo la voy a convertir en un bloque. Y al bloque lo voy a denominar baliza. ¿Ya? El punto base, entonces este bloque yo ahora le voy a dar algunas propiedades de AutoCAD, que son geometría y ubicación. Primero, el punto base lo voy a especificar en la pantalla. El objeto también voy a especificar en la pantalla cuál va a ser el objeto que será este nuevo bloque denominado baliza. Ok. Me está preguntando, si usted aprecia en pantalla, especifique punto de inserción. Y yo voy a elegir con el Object Snap activado, voy a elegir el punto medio, para que este bloque, su punto de referencia en cualquier cosa que lo utilice, sea el punto medio. Lo seleccioné. Ahora seleccionar el objeto. Hago clic y Enter. Y me dice que se ha creado un bloque. Si ahora se fija, cuando toco la línea, es un bloque, dejó de ser una polilínea. Ahora voy a alinear este bloque con este eje. Measure. Voy a hacer una graduación del eje. Y me dice, seleccione el objeto a graduar. Este es mi objeto. Ahora pregunta, especifique la longitud del segmento o el bloque. Yo acabo de definir un bloque que se llama baliza. O sea, voy a graduar este eje con mi bloque denominado baliza. B larga, de block. Ahora me pregunta el nombre del bloque. Baliza. Ojo con la ortografía. Si colocan acentos con B larga o B corta, esta cosa es muy exigente con la ortografía. Si no coloca el mismo nombre, no va a encontrar el bloque. Baliza. Enter. Me pregunta ahora, ¿alinear el bloque con el objeto? Yes. O sí, si es que ustedes tienen la versión en español, tiene que ser ese de sí. Especifique la longitud del segmento a graduar, 20 metros, que es lo que estoy pidiendo en el proyecto, y aparece automáticamente. Ya, profe, me está dando muchas vueltas yo entonces. Sí, era muy extenso, iba a terminar en 2 semanas y iba a estar llegando recién al final del eje, así que no, es de Ya, esa profe, manera. gracias. Y lo otro, ojo con lo otro, que Ujú. otra cosa que se pide es que tiene que hacer una marca cada 100 metros. Si ustedes se Sí, fijan, sí. la línea 0 no la coloca, así que esa tiene que colocarla. ¿Ya? De la segunda usted la toma y la copia y la pega en el principio. Y quede con la línea 0. Y desde ahí coloca, bueno, este es el 0, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, y así hasta llegar al final del proyecto. Ya, profe, gracias. Ya, aquí yo hice una línea de 25 metros, ojo con eso. Cuando ustedes estén proyectando, la calzada que tienen es de 7 metros de ancho, por lo tanto, esta línea tiene que quedar dentro de la calzada. Por lo tanto, la longitud del bloque o de la línea que ustedes creen que tenga del orden de 3 metros a 3 metros y medio a lo mucho, como recomendación. Ok. Ya, profe. Ujú. Otra duda que tengo es sobre el perfil tipo. Me causa la duda ahora si el perfil tipo que yo debo colocar debe coincidir con los bloques que usted mandó en el Drive o no necesariamente con las mismas medidas. No necesariamente Porque, con las mismas medidas. Usted define ya. su perfil tipo, yo eso se lo entregué para que puedan usarlo como dibujo base. Por ejemplo, si ahí Claro, y aparece. yo después de eso lo modifiqué a mi perfil tipo. Sí, es Ya. eso, es eso. Y en general, estimadas, estimados, ustedes saben, están aprendiendo hartas especialidades, no solo esta, y cuando alguna vez les toca hacer un, no sé, un cálculo estructural de un galpón, y si jamás han hecho un cálculo estructural completo de un galpón, agarrar la norma, tampoco la norma dice cómo se hace. Y ahí siempre la recomendación es que se consigan un proyecto que esté realizado, ¿ya? Y con eso lo utilizan de base. Similarmente a como yo hago en la cátedra, que es un trabajo guiado. ¿Ya? Usted cuando ya está trabajando no tiene quien le guíe, puede preguntarle a alguien que sepa, paga por los conocimientos, hay gente que cobra por el conocimiento intelectual,
Le va a decir, ya te cobro 250, 300 lucas, no sé, por decir un número, y te explico cómo se hace y te entrego un informe. Ya, y ahí con eso usted después se pega el salto con su propio proyecto. Eso es lo que se debe hacer. En caso de que no pudiesen conseguir su proyecto, además de las normativas, se pueden conseguir el formato de la institución que les pide el proyecto. Ya, siempre alguna forma de tener alguna guía. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Me sigue quedando otra duda, profe. Ah, adelante, señorita Camila, por supuesto. Las calles sin pavimentar, ¿las tenemos que modificar? ¿Las dejamos de fondo? Eso tampoco me ha quedado claro. Eso déjelo de fondo por el momento. Se supone que sí, tal como usted instruye, debería solucionar la conectividad de los caminos laterales, ¿ya? Eso sí se hace. Pero dada la cantidad de dibujo que implica, por el momento no se los voy a solicitar. Ya, Pero profe. Y lo excelente, último, ahora sí. excelente. Dígame nomás. No sé cómo guardar el AutoCAD en formato del año 2013 y había una opción, como me decía, como para guardar, pero después al momento de cerrarlo me salía un mensaje de que habían como elementos no compatibles con ese año y no sé si eso después le va a servir a usted para que lo vea completo. ¿Cómo eso lo puedo corroborar? Envíemelo con los dos formatos, con el formato con el que usted está trabajando, que igual yo lo puedo convertir, tengo un, ¿cómo se llama? Un lector de archivos de AutoCAD, y envíemelo también en el formato en que lo estoy solicitando. Ah, ya, profe. Como tengo el 2021, no sabía si iba a quedar así como tal cual. Ah, ok. Por si acaso, asegure ahí también la entrega de información, ¿no? Ya, Y el profe. PDF, bueno, en esta preentrega es solo los DWG, así que no se preocupen de los PDF para la siguiente, la entrega de la otra semana. Ah, eso también, profe, nos va a orientar cómo hacer esos planos, porque ahí sí que no me acuerdo de nada de cómo entregar como el formato de los bordes o cómo llevar eso a una lámina. Ok, se los voy a aprovechar de explicar al tiro. Ya, por favor, Eh, profe. creo que don Rodrigo va a hacer una consulta. Sí, profe, pero es de pavimento, pero haga Ah, nomás esto, si la otra es como mostrarle un poco el proyecto o sea, de pavimento y ver si tiene algún error por ahí. ya, ok, ok. Tengo un minutito entonces para poder mostrar lo del laminado. Profe, esto que va a enseñar ahora es para la segunda entrega de Geo, ¿cierto? O sea, lo de la otra semana que hacer el laminado, estoy con la impresión de que se lo había explicado en algún instante, pero no hay problema, es parte de mi labor explicarle estas cosas, que no es. Denme un minutito para encontrar el formato. Y, claro, vuelvo de inmediato. Ya, ok, ahora sí. Ya, estoy con la impresión de que yo le había explicado esto y le había entregado algún formato y creo que debe estar cargado en el Google Drive. Sin perjuicio de ello, en el formato que está, bueno, vienen los datos de la universidad, tienen que llenar los datos del equipo en la viñeta, el nombre del equipo, integrante 1, integrante 2. No se les olvide eso. Esta revisión es la que hago yo. Deben indicar cuál es el contenido del plano.
En este caso, ustedes van a entregarme solo los planos de planta, así como se hizo en los ejercicios de clase. Va, ejercicio, esto es la unidad 3. Si ustedes recuerdan, los planos de planta se entregaban de izquierda a derecha según avance de kilometraje. Cuando se acaba la línea, hacemos una línea de calce, continuamos en el renglón de abajo, se acaba la hoja y cambiamos de página. ¿Ya? Lo que se va a hacer con el formato que es lo mismo. Me voy a llevar este formato entonces al proyecto que están haciendo este semestre. Esta es parte de algo que esbocé hace algunas clases atrás. Entonces, ustedes, en el layout, que es el espacio papel, yo le denomino espacio papel, yo cuando aprendí AutoCAD se le decía espacio papel y espacio modelo. ¿Ya? En el espacio papel, ustedes van a pegar el formato. Voy a eliminar esta información que está de más. Entonces, cuando están en el espacio papel, este formato, reitero, está disponible en el Google Drive. Si no, igual se los voy a dejar ahora compartido en el chat para que dispongan de inmediato de él. Lo voy a hacer de hecho. A esto le vamos a denominar formato. Esto le voy a enviar el formato. Voy a hacer primero el trabajo asociado. En el espacio papel aparece este concepto del layout, que muestra el plano desde afuera. Así que ahora yo tengo que incluirlo dentro de la lámina. Me imagino que también, como usted señalaba, en alguna instancia también se lo deben haber explicado cuando hicieron dibujo técnico, pero lo voy a explicar de nuevo. Crean una capa que se llame formato y todo lo que he ido explicando durante el semestre, no lo voy a hacer ahora. Y vamos a aplicar un comando para crear la ventana que va a mostrar nuestro plano, que se llama EnView. Make View. Creo que es el comando completo su nombre. Y yo con eso creo una ventana gráfica, que me muestra el proyecto. A esta ventana gráfica, si se fijan, muestra la misma información que la que viene por defecto, el plano de proyecto. A esta ventana gráfica yo puedo acceder haciendo doble clic dentro de ella y puedo cambiar el zoom, puedo hacer pan, puedo rotarlo. Bueno, este comando un poco más lento, al menos para mi computador. Puedo rotarlo, puedo verlo en 3D, ya puedo hacer hartas cosas con esto. Entonces, con este concepto de la ventana gráfica es con lo que yo voy a hacer el plano. En View, desde aquí, desde el punto final hasta el punto medio del formato, está la ventana gráfica. Voy al inicio de proyecto. Antes de... Lo primero, cuando vayan a editar una ventana gráfica, siempre asegúrense de que ustedes puedan hacer clic afuera de ella, ¿ya? Porque si hacen esto, como lo que estaba haciendo yo, solamente veo dentro del espacio papel, si hago doble clic, cambio el zoom, cambio la escala. Pero ahora no tengo cómo salir de aquí, ni siquiera haciendo escape.
¿Ya? Así que siempre asegúrense de dejar un poquito disponible para que puedan hacer clic fuera de la ventana gráfica. Voy al inicio de proyecto. Lo que yo señalé en las primeras clases, primeros apuntes de hecho, y que fue lo que también vimos en los ejercicios, es que la representación de los planos de proyecto se hace en un formato que se debe ir acomodando según la posición que tiene el trazado en el tramo a mostrar, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir haciendo. Pero más que ir rotando el formato en sí, con el AutoCAD vamos a rotar el plano dentro de una ventana gráfica. O sea, yo puedo hacer esto. Hago doble clic. Ahora sí. Si ustedes aprecian, aparece una rosa de los vientos. Yo tomo el norte y lo voy a cambiar. Voy a poner el norte aquí. Aleatorio, por mientras. Y roté el plano completo si ustedes se fijan. Pero si comparo y cambié hasta el zoom, voy a achicarlo para que se vea el trazado completo. Fíjense cómo quedó ahora el trazado. En comparación con esta otra ventana gráfica que está mostrando el mismo espacio modelo, pero desde afuera. Es decir, cuando yo creo ventanas gráficas puedo cambiar el plano desde acá, al menos rotarlo, sin que sufra modificaciones el modelo original. Eso es lo primero que deben recordar respecto a cómo hacer un laminado de proyecto. Ahora una pregunta abierta a todos y todas las presentes y presentes. ¿Cómo debo colocar el balizado de proyecto? ¿En el lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? El avance. De derecha a izquierda. ¿Por qué cree usted eso? Porque se va avanzando hacia la izquierda en el proyecto. Ya, pero yo les dije al principio de semestre, y gracias ahí por la acotación, de que los planos viales se van a tramificar de esa manera y se van a escribir siempre de izquierda a derecha. Tal como usted lee y escribe, al menos aquí en el lado occidental del planeta, se hace de esa manera. Por lo tanto, si su cero de proyecto se encuentra acá, en el lado derecho, y perdón, aquí, y el kilometraje más encima avanza en contra del sentido en que usted lee, lo que va a hacer es rotarlo. Aquí está ese norte. Se demora un poquito en enganchar el comando, así que usted lo dejan tomado con el botón izquierdo. Y ahí cambian el norte. Profe, si se Y pone ahora, de fin a inicio. define inicio de izquierda a derecha. Claro. No, porque el inicio de proyecto está acá. Y usted comienza a leer siempre de la izquierda. Ah, ya. Es una convención, es por eso. No es que se pueda colocar a libre albedrío, como por ejemplo en los planos de arquitectura de edificación, el norte siempre va hacia arriba. Es una convención para planos de edificación. En este caso, la convención para planos viales es que tiene que escribirse de izquierda a derecha según el avance de kilometraje. Por lo tanto, por eso debo rotar el plano, pero aquí en el espacio papel desde el viewport. Porque si yo voy de nuevo al proyecto, sigue manteniéndose igual en el espacio modelo. Ojo que esta rotación no es que yo seleccione todo el plano, que se demora bastante en seleccionar todo, y lo rote. Aplicar el comando rotate. No es eso, porque si usted hace eso, está cambiando las coordenadas del proyecto. Mire.
Cambió de ubicación el proyecto ahora, quedó al revés, patas para arriba incluso. ¿Ya? Es solamente rotando las coordenadas globales del espacio modelo. Lo voy a dejar como estaba. Profe, ¿Ya? Déjeme terminar. Entonces voy a ubicar mi inicio. Ahí está el inicio del proyecto. Y tal como está el proyecto, va desde la derecha hacia la izquierda avanzando. Así que edito el viewport. ¿Qué pasó aquí? Por mientras que se quedó pegado mi computador, hágame la consulta mejor. Algo le pasó a esto. me quedé en la baliza sobre la dirección. Al final, ¿cuál es la decisión? De izquierda a derecha. Ya en el mismo orden. Sí, siempre de izquierda a derecha. Por eso esa rotación que yo hice. Ya, pero ahora algo se le pasó a esta cosa, se quedó pegada y no me quiere mostrar los comandos. Gracias. Profe, una duda, en este caso, ¿alguna escala en específico que usted quiera? ¿O lo dejamos como convención de nosotros para que quede no sé cómo decirlo, pero por eh, dibujo o por papel? ¿Qué dice, Que qué dice el enunciado? ya, profe, lo busco al tiro. Ya, ahí está indicado justamente. Lo voy a rotar entonces. Ahí puede aparecer el menú. Ya, ahí lo dejé ahora de izquierda hacia derecha según avance de kilometraje. Ubico donde está el inicio. Este es el inicio del proyecto. Y ahí, bueno, lo siguen rotando para acomodarlo bien. ¿Ya? Yo lo voy a hacer un poquito a la rápida. Quiero mostrar cómo funciona solamente. Y una vez que ya lo tienen alineado para que quepa en el formato, hacen el escalado. El escalado se va a hacer con el comando zoom. Si yo hago un zoom, antes de hacer, hago un zoom dinámico con el mouse, estoy cambiando la escala de lo que yo veo en el espacio papel. El espacio papel siempre tiene las mismas dimensiones y lo que está mostrando está referenciado según el zoom con el que yo lo muestro. Recordar que estos proyectos están en metros, ya el proyecto está en metros, la topografía está en metros, así que vamos a hacer el escalado según indica el enunciado del ejercicio 1 a 1000, que es lo que me preguntaba don Rodrigo, creo. Zoom va a cambiar la escala para nuestra ventana gráfica. Me dice especifique la esquina o ventana entre un factor de escala que tenga la nomenclatura NX o NXP. Cuando yo tengo una escala 1 a 1000 es 0,001 y lo estoy transformando de metros a metros, ¿ya? Por lo tanto tendría que hacer la división y multiplicarlo por 1000. Eso ahí ustedes tienen que recordar cómo se escala, cómo son los factores. Aquí yo lo hice muy a la rápida. Así que voy a dejarlo como escala 1 a 1000. Si quisiera dejarlo en escala 1 a 2000, (0,5) es la mitad de la escala 1 a 1000, 0,5 XP, y me muestra el formato en escala 1 a 2000. ¿Ya? Por lo tanto, es netamente colocar el factor de escala cuando usted aplica el comando zoom. 1 XP quedaría en escala 1 a 1000. Y en escala 1 a 1000, en este espacio usted alcanza a mostrar 700 metros de proyecto. Por lo tanto, una vez que se acaba el espacio, que sería acá, dibuja la línea de calce, los 700 metros. Ups. Por ejemplo, que estuviese ahí y coloca la línea de calce. Como ahí se acaba el espacio, lo que no deben hacer es copiar esta ventana y pegarla abajo.
siempre tienen que crear una ventana nueva para que sean independientes sus coordenadas. En View, y nuevamente aparece nuestro proyecto de derecha a izquierda. Lo rotamos. Ay, ¿por qué no me deja hacer esto? El Navigation Wheel. Ahí sí. Y ahora me acerco nuevamente al sector donde dibujé la línea de calce. Ops, lo reté en 360. Ups, disculpen, que me pasó el pulso sensor al lado. Ahí sí. Ok. Ahí está la línea de calce que... Oh, ¿por qué no puedo rotarlo? Déjeme un minutito que algo le pasa a mi computador el día de hoy. Dicen siempre que es el error 101. Voy a partir de cero. Ahora sí, vamos a rotar. No me deja usar los comandos estimados. No sé qué le pasó en este instante al AutoCAD, pero no me está dejando hacer el comando. Antes de continuar, quisiera al menos, si es que se entendió esto. El primer viewport que realicé. Sí, profe. Entonces, como quedé con la línea de calce acá, ustedes deben continuar a continuación. Creo que quedó... No sé dónde quedó la línea. Aquí está la línea de calce. Esta es la que dibujé yo recién. Ya quedó aquí entonces esta línea de calce. A continuación, usted debe seguir con el siguiente tramo. Línea de calce y continúa con el siguiente. Eso. De esa manera deberían hacer el laminado. Ahí voy a ver qué le pasó a este AutoCAD que no me deja ejecutar el comando. Profe, duda. Ya, aprovechando Diga. que... No lo cierro. Aprovechando que estaba mostrando esta imagen, ¿puede hacerle un poquito de zoom? Porque creo que abajo sale las especificaciones técnicas. Un poco más abajo, ahí. O sea, en este caso, y ahí obviamente el equipo somos nosotros, eso del puntaje lo pone usted, Sí. ¿cierto? Ya, entonces creo que hay otros más allá, algún sector, porque he visto este tipo de página Ah, no, lo que pasaba es que había visto uno donde ¿Ya? aparecía abajo el camino, cómo habían hecho yo el camino con la berma, como que especificaban bastante. Vi A uno de veces un los año proyectos... anterior y vi uno de que me mandó un amigo que ya está trabajando en caminos y me dijo, no, mira, tú tenés que especificar esto y se supone que tú pones como el perfil
del camino abajo y dice, mira, aquí está la berma, la ciclovía y todo eso. Entonces yo dije, a lo mejor podríamos hacer eso. Y pensé que aquí también usted lo pedía, pero no está abajo. No, eso lo voy a hacer para la segunda entrega, para la entrega de la evaluación número 2, que sería con el perfil longitudinal del proyecto. Ah, ya, pero entonces en esta solamente pide esto y en la segunda tendríamos que crear, aparte de los cuadros que aparecen acá, uno extra donde pongamos el perfil prácticamente del camino. Exactamente, justamente. Y ojo ahí, los datos, yo les voy a pasar este formato y viene otro camino. Así que tienen que colocar la ruta S20, el sector, de qué kilómetro hasta qué kilómetro, actualizar los datos de regiones, ¿ya? Números de láminas, depende de la cantidad de láminas que Profe, usted, ¿ya? Dígame. editar es igual como las viñetas de la primera clase, doble clic y editamos. Sí, 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 siempre va a venir, llegar y utilizar. Profe, y el borde con lo que está abajo, eso sí se puede copiar, ¿cierto? La viñeta, Sí, eso lo sí, pues, copiamos las 6 veces más. ¿por qué 6 veces? O sea, hasta completar los 7 kilómetros. Ah, claro, la cantidad de láminas que le salgan. Lo único que Ah, no deben ya. copiar son las ventanas gráficas. El formato lo pueden copiar y pegar la cantidad de veces que quieran. Puede ser en el mismo layout, pueden hacer layout uno por cada tramo, eso depende de cómo quieran trabajar ustedes. Pero las ventanas gráficas no hay que copiarlas, sino que hay que siempre crear alguna individual respecto de las anteriores. Ya, profe, gracias. Voy a dejar guardado eso. Me sirve para... Profe, a ver, esto en el enunciado de dibujar y acotar el perfil tipo. usted dibuja un perfil, en los perfiles tipo que yo les pasé, que también los tengo acá. Yo saco la longitud transversal, ¿cierto? Donde identifico las longitudes de lo que compone la plataforma, Claro, ¿no? por ejemplo, estos no son los mismos que yo le entregué, pero sí son justamente las cotas. Dimensión de las pistas, de la vereda, de la ciclovía, en este caso era una senda multipropósito, si es que era una doble calzada, acotar todo lo que usted esté diseñando. ¿Se comprende? Sí, profe, comprendo. Excelente. Eh, la duda es que yo voy como del 1 al 4 y lo anterior, ¿a qué corresponde técnicamente el nombre? ¿Dónde está en el enunciado? Disculpe. ¿Qué cosa? Sobre el tema del plano, lo que enseñó anteriormente. Ah, lo del laminado. Ah, Mm, ya, eso es. Ya, profe, acá lo encontré y lo detalla en el punto 3. sí, ahí en el punto 5 aquí se indica. ¿Ya? Y después, aquí creo que también está detallado. Pero de todas maneras la escala ya se la soplé, pues se me salió. Quedó Sí, grabado profe, ahí. gracias. Quedó grabado. Ahorramos el manual, el 2,9. Sí, justamente. Eso, eso al menos lo que sería lo de geometría. Más consultas o de pavimento. Alguien hace una consulta de pavimentos también. Sí, profe, yo. Adelante. No te puedo tallar tirado. Wait. Que me llamó la atención algo que le dijo un compañero y parece que yo cometí un error. Ya. ¿Se ve? Sí, Ya, en este caso yo hice, pucha, en realidad, cómo funcionaba, según lo que yo creía, cómo funcionaba cada tramo, pero si usted se da cuenta, yo lo que hice acá fue sumar eso y sumé los días bueno, en realidad, este es el receso, este es lo que yo quería hacer. La duración del tramo, puse que los 1095 días iba a durar cada tramo y ahí creo que me fui en la bola. ¿Por qué? Porque según lo que le dijo a mi compañero, eso era lo que duraba la ejecución uno y lo que duraba claro, la ejecución 2 si no me claro, equivoco, ¿cierto? claro, sí, sí, Ya, sí. pero
Vamos a ignorar por mientras que ese Condoro. Y vamos a seguir de que me salió ya un total de daño de 38. ¿Ya? ¿Ok? Siguiendo ese rol lo arrastré hasta el punto 3, donde aquí yo hice algo bastante similar a lo que Pablo le mostró la última ocasión, simplemente por el hecho de que quise trabajar con el tramo 5 primero, porque, no sé, quise trabajar con esto, ya hice algo similar acá. El coeficiente estacional fue esto. Esta medición yo la saqué de los censos. Elegí la de arriba también por Tinca nomás. O sea, obviamente aquí explico el por qué. No, sí, explico el por qué lo elegí acá, aquí abajo. Pero sinceramente lo elegí por Tinca, que dije, ya, aquí hay mayor auto. Ya. Y hice algo similar acá, saqué el tema de la corrección estacional, si no sé si está bien o no. El TMA dividido por el TMA de la temporada. Eso le da el corrección de cada temporada. Si calcular el corrección de verano, divide el TMDA total por el TMDA del verano del tipo de vehículo. ¿Qué es lo que hizo Eso, ahí, parece? claro, sí. Que aquí yo le saqué como un promedio a esto. Acá y dije, ya, esto podría ser que el TMA base. En realidad, no el base, pero es para sacar el resultado. Acá es ahí la medición de 12 horas, ¿Cuál donde resultado? Ahí pasó muy rápido eso. ¿Para qué sacó ese promedio? para el coeficiente de corrección estacional. Y eso es lo que no sé si está bien. No, eso no está bien. Eso no está bien. Porque usted está mezclando movimientos de estaciones. Ah, no, pero es el mismo punto de control, pues, ¿no? A ver, la 201. Ujú, sí. Ah, no, Sí, eso sí, está bien. sí. No, eso está bien, eso Esto está bien. en la No, primera se supone que estos son dos puntos de control que sí, está bien. yo Me había asumí que entendido. es de un lado para el otro. Está Ya, bien. aquí saqué esto, el coeficiente estacional, como le dije con esto. Luego saqué la medición en 12 zonas de terreno, donde multipliqué. No sé si se da cuenta, todo lo redondeé porque yo dije, no, es imposible que pase medio auto, según mi Exacto. lógica nomás. Entonces, por eso lo redondeé todo. Donde multipliqué, bueno, el coeficiente estacional por mi tramo en este caso, para Ya. sacarlo. Obviamente lo copié en todo. Saqué esto que era expansión horaria, la real, que era lo mismo ¿Dónde? Aquí está, perdón. ¿Dónde dejé la azul? Era el R. Ah, se me perdió. Dame un segundito de nuevo. Ya, aquí está. Que era la medición de 24 horas que obtuve, que saqué del censo. Una, Dividía en pau- la medición acá de 12. una pausita ahí, una pausita ahí. El tránsito de 24 horas que se debe medir no es el TMDA, es el tránsito de 24 horas que le da alguna estación automática. Ese tránsito de 24 horas es el que usted podría utilizar, porque es un tránsito que se midió durante 24 horas. Si Este. no, pero ese es un TMDA, pues. Es el TMDA que le da la estación. Ya. Porque estos datos fueron los únicos que obtuve, que alcancé a obtener al menos. Pero ya, Ya. aquí hay un error, ¿no? Sí, el coeficiente, no, el coeficiente, sí, el de expansión horaria, justamente. Ya, entonces Es- tiene dos maneras de determinarlo. Ubicar una estación automática en el Plan Nacional de Censos que le entregue el tránsito a las 24 horas, o también en el mismo Plan Nacional de Censos hay estaciones automáticas que ya vienen con el coeficiente de expansión horaria calculado. ya, porque yo llegué hasta acá. Entonces yo sabía que aquí podía haber un error. Ya. Pero bueno, en Pero eso es el realidad, coeficiente, eso es el coeficiente, así que claro. Profe, Pero esto lo arrastré en realidad a esto. Como este se supone que ya, vamos a suponer que el coeficiente no está malo. ya, Me dieron estos datos y yo dije, ya, pero por obvias razones el valor mínimo tiene que ser 1,15 y el valor máximo debe ser 2. Entonces saqué este que era como el metódico, que en realidad no sé cómo llamarlo, pero dejé ciertos datos para 2, ciertos datos los dejé iguales, que estaban dentro del margen, y proseguí. Y aquí es la pregunta que yo tengo. ¿Por qué? Porque como mostré aquí en el 1, ahí me dio mucho tiempo, estos 38 años, y yo lo que hice fue, al decir que
iba a ser de 25 años, ya que, bueno, por convicción, debido a que en realidad no es una carretera como tal, sino que era un camino conector. Lo dejé en 25 y, bueno, 38 menos 25 dio 13. Entonces por eso lo dejé en 13. Y ese es el número que yo siento que es donde más estoy perdido, porque no sé cómo elegir ese número real. Muéstrame su carta Gantt. Está, acá. Sí. Hasta el receso, que termina como el 2026, creo que tiene anotado ahí, el año 8. Sí. Desde el año 8, digamos del año 9 en adelante, se empieza a construir el tramo 1. Sí. ¿Ya? ¿Y esa dura cuánto tiempo? 2 años, 3 años, algo así deben ser, ¿o no? Acá, en realidad duración de ejecución. Vamos a Tres cambiar los años. tiempos. Sí, son 3 años. Vamos de nuevo arriba al gráfico de barras que tiene ahí. Ya, entonces, ¿tiene considerado esos 3 años o no? A ver, ya. Aquí está el error, está ese error de margen porque yo pensaba que era por Entonces, tramo cada 3 años. claro, los 3 años son parejitos hasta el tramo 5. Aquí. Van Claro, todos juntos, ¿cierto? están todos juntos. Ya. Bueno, no quiero arreglarlo al tiro porque siento que me va a quedar súper desordenado, pero entiendo que Ya, llega hasta acá. claro, llega hasta ahí. Y después, y de ahí en adelante, el tramo 1 al 5 también todos tienen definida la misma vida de diseño. Claro, claro. Por, yo le pregunté, creo que la clase pasada, y creo que no le entendí bien, porque yo pensaba que esta ejecución iba a empezar, eran como independientes uno del otro, o sea, no, eran dependientes, esa era la palabra, dependiente uno del otro, entonces si era un tramo, luego era el segundo tramo, luego era el tercero, y así. Pero ya me doy cuenta que en realidad esto es todo hacia abajo, es solamente Claro, eso. de hecho lo tiene anotado así, pues ejecución 1 del tramo 1 al 5 el que se ejecuta de un paraguaso completo. Claro. Y se supone que este que está acá es el que debería estar acá. Así debería ser en realidad y U- de llegar hasta el año 14, Claro, son 15. 3 años más después, sí. Ya. Entonces se supone que es de acá. Pero como, como le dije antes, por el camino conector, yo dije que era de 25 años la cantidad de proyectado. Entonces esos 25 años, o sea, les tengo que restar, entonces no No, sería esto, sino que sería 1, 2, 3, 6 el años. 25, el 25 empieza a correr del año 12 en adelante. El año 12 Ah, es, de aquí en adelante. recuerde, usted termina de construir la obra, que sería en el año 12 que tiene ahí. Ese día va la autoridad, el presidente, quien sea, o la presidenta, y corta la cinta y pasa el primer camión en ese año 12. Y Ya, de ahí en adelante empiezan a correr 25 años de vida de diseño. ya. Ya, entonces aquí, y esto, en este caso, o esto no va, esta tabla no existe. Usted tiene que poner un TMDA base. Vaya de nuevo a la carta Gantt. Mire, Aquí estoy. sería el TMDA para la ejecución 1 que tiene usted anotado ahí, sería el TMDA base para el calendario ASTO, sería el TMDA del año 11 o del año 12, más o menos. Ahí recién empieza a correr el calendario ASTO. Entonces usted lleva el tránsito hasta el año, cuando comienza a Claro, correr el primer camión ASTO. ya. Entonces, esa, vamos a suponer ahora, como termina el año 11, vamos a decir que el año 12 entonces. Sí, y del año 12 para adelante empieza a deteriorarse el pavimento. El año 12. Claro, Y del año que nosotros, empieza a deteriorarse el pavimento, usted considera como TMDA base para el calendario ASTO. Hay un calendario temporal que es todo lo que dura el diseño, los recesos, la ejecución de obra, se termina la obra y empieza a correr el calendario ASTO. ya, ya. Ya, entonces, esa era en realidad la duda que tenía, porque no sabía si, bueno, de partida tenía la duda aquí en el tema de la carta Gantt, que como lo mostré bastante diferente y era el tema de acá, porque entonces, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo encuentro este año de acá? Porque esta medición en realidad estuve buscando mucho, profe, ¿eh? Me costó bastante, de partida no sé si me empavié y lo encontré casi al final, como antes de que
Vamos a poner el día sábado, lo encontré esto. Y estuve buscando hartos, y estuve buscando bastante, y ahí supe recién cómo encontrar, cómo llegar como a esta medición, que era a través de la página, ¿cómo era? Siempre se me olvida. Bueno, que usted en realidad lo mostró. Ya, creo que era. Ahí Nacional de Censo. Esta. Retiro. Esta. Acá, información de tránsito. Volumen. Acá, yo En lo equipos encontré. clasificadores. En equipos clasificadores están las estaciones automáticas. Ya. Son medio viejitos los tránsitos, pero son valores que están validados, por algo están publicados. Claro. Aquí, ¿cuál era la novena, no? Se me pierde. Supongo Ingeniero, futuro ingeniero, ¿cómo no va a saber cuál es la región de la Araucanía, por favor? que me pierdo. Vamos a pensar que está. Por ejemplo, ahí le está entregando un tránsito medio diario mensual Pero, y también un TMDA. Y está calculado en base a mediciones de 24 horas. Entonces, ese es un dato que usted puede utilizar. pero esta no es la de nosotros. Esta es S30. No es esa. Pues entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que tiene que hacer es buscar una ruta que sea homologable, que sea Claro, parecida en el uso de la vía. No necesariamente tiene que estar cerca. claro, ya. Pero también tengo que buscarla por kilometraje. No, la estación que esté nomás, no hay problema con ellos, porque la estación lo que muestra es el comportamiento de la ruta, independiente que esté en el kilómetro 12,5 como aparecía ahí, esa estación representa el comportamiento de la ruta completa. Ya. Yo pensaba, aquí estaba mi error, de que la estación homologable era como no encontré la del 2019 y utilicé aquí la del 2018, por razones que eh, censaron el sur en números pares. Y dije, ya, entonces la estación homologable debe ser esta. Pero no, ya, ahí tenía un error de concepto. Excelente, lo pudo resolver, eso es bueno. Ya, pero entonces tengo que buscar uno que sea similar, que pueda obtener datos similares. Pero ¿cómo puedo saber? ¿También es por tincada en este caso? Por ejemplo, una ruta que sea parecida a la S20, piense que Temuco es capital regional, por ejemplo. Claro, Entonces la ruta S20 empieza en una capital regional. Ahí tiene una forma de poder homologar las rutas. Santiago no es el mejor caso, sí, porque es la capital no, nacional. no, pero Pero puede ubicar otras rutas. A no lo sé. mejor la S30 a lo mejor sale desde Temuco, la verdad yo no me sé la red vial de memoria. No sé, es que me puso Santiago porque tuve que reiniciar el Brave. Entonces por eso. Aquí está Temuco, aquí está la S20, la No está mal, norte de la S30. aquí Al está la norte. S10, pero nada que ver. O, por ejemplo, buscar en otra región. Buscar ahí en Chillán, por ejemplo, que es una región que está cerca. O hacia Valdivia, que podría ser también. Profe, pero ¿cómo sabemos exactamente cuál nos sirve? Haga una homologación, pues si eso es parte de lo que yo quiero que haga, pues una explicación de por qué usted cree que la ruta que está usando es parecida en cuanto a funcionalidad de la que ustedes están calculando, que es la S20. Como le decía yo, entonces una tincano. A mí me tinca este porque tiene una cantidad de vehículos similares. Por ejemplo, mira, déjelo ahí, póngale pausa ahí. Por ejemplo, hay una ciudad que sale Vilcún al lado derecho superior. Esta. Ya. ¿Podría decir yo que la ruta S15, que es la que está hacia arriba de Vilcún, es homologable con la ruta S20? No, porque no. ¿O sí? Ya, no, pues no son parecidas, pues ni siquiera conecta una ciudad grande con otra ciudad pequeña. A eso me No. refiero con que son homologables, en el tipo de conectividad que presentan. Que lo había explicado en clase, por eso como que soy medio reticente a decírselo, pero prefiero indicárselo. Ya, entonces es buscar que el origen y el final sean similares, por ejemplo.
Ya, que la ruta sea bidireccional también. Entonces, hay que buscar con las dos, po. Uno, en este caso el S30 no lo encontramos, pero podemos ir buscando, no sé, el R60. Y si Claro, apareciese y vemos que en realidad conecto desde Temuco, no sé, vamos a pensar a no Imperial. Ejemplo, aquí la S40. Si existiera la S40 acá, y yo digo, ya, la S40 sirve por tal y tal razón, puedo tomarla y homologarla, ¿verdad? Es claro, así, ¿cierto? sí, eso, solamente eso, sí. Ya, Sí, ya, sí, aquí lo que estoy haciendo es forzarlos a que tomen una decisión, tomen un criterio y me lo expliquen. ya, profe. Ya, ahora sí me queda claro. Ya no tengo nada que preguntar porque creo que ya me queda todo bien claro. Creo que ya no tengo más dudas en ese sentido. Creo. Qué bueno, excelente. Ya, gracias, No, profe. las dudas siempre están, así que No, y es ok, mucho mejor siempre preguntarle, po. sí, absolutamente. Pues, reitero, esa es la idea de lo que planteo en la cátedra, que ustedes aprendan con un trabajo guiado. Siempre es eso. Más Profe, consultas. me causó a mí una duda. Cuando, por ejemplo, si yo quiero ocupar los volúmenes de tránsito calificados, esos aparecen creo que aparecen por meses, si no me equivoco. ¿Cómo eso lo llevo a invierno, verano y primavera? ¿Debo aplicarle los coeficientes de corrección? Pues ahí, Porque, ahí en las tablas que mostraba recién don Rodrigo, ¿cierto? ¿Se refiere a eso? sí, sí, Ya. Está por meses. Fue el lo verano, sumo invierno, nomás, primavera. lo sumo. Claro, y después, pues, no, porque usted quiere determinarlo por temporada o quiere sacar un promedio. Por temporada, porque para poder realizar el coeficiente de expansión, creo que Ya, era el que había ya, preguntado mi compañero. ya. Tenemos que el verano va desde enero hasta abril. También lo he indicado en clase. El invierno va desde Sí, mayo sí, sí, hasta pero... agosto. Entonces ahí usted saca el promedio de cada uno de los 4 meses que le estoy indicando. Cuatro, cuatro, Ah, cuatro. pero Cada es uno. el promedio, no es la Sí, suma, porque es el promedio. ahí el promedio, porque cada mes le da un promedio mensual. Ok, Por lo tanto, si lo suma le va a dar, no sé, pues 4 veces más grande de lo que es realmente. Entonces ahí lo que saca es el promedio de los meses. ok, profesor, se entiende, gracias. Gracias por la pregunta, excelente. Buenísimo. ¿Algo más que agregar, señoritas caballeros? Ok, el día de hoy vamos a comenzar con materia nueva de diseño geométrico, que es lo correspondiente al trazado en alzado, que es más o menos lo que había preguntado, creo que fue don Rodrigo, respecto a algo que le habían comentado de que hay que especificar, colocar abajo el perfil del camino. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a aprender a generar ahora el trazado altimétrico, el trazado en alzado de nuestro eje en planta. Teníamos un eje en planta que ya vimos que primero que todo no puede ser una recta infinita desde el punto A hasta el punto B, no lo permite o no lo recomienda la norma, además de que es antieconómico totalmente. Podemos irnos por la ladera del cerro buscando la cota, pero aquí estamos generando un trazado dinámico en planta. Ahora ese trazado en planta que realmente es pues un dibujo, es una representación de una de las vistas de un trazado que es tridimensional, vamos ahora a definir esas características. ¿Cómo este trazado en planta, que tiene curvas a la izquierda, curvas a la derecha, otra curva a la derecha, después una curva a la izquierda, etcétera, que es lo que ustedes están proyectando, cómo eso se transforma en altimetría, cómo esto describe realmente la geomorfología, cómo aparece este concepto de la pendiente longitudinal, que yo en el ejercicio en planta les dije hay una pendiente longitudinal promedio, no sé, de 5, y tanto por ciento. O sea, ¿cómo obtengo ese valor? Y eso justamente nace a partir de que cada vez que mi eje en planta va cortando, si ustedes se fijan, están las curvas de nivel, va cortando curvas de nivel en el trazado. En la medida que va cortando curvas de nivel, tal como ustedes aprecian aquí, cada una de las curvas de nivel es un plano altimétrico. Cuando mi eje en planta corta una curva de nivel, genera un punto geométrico altimétrico, de altimetría, perdón, un punto geométrico de altimetría, el cual va a describir la zona geográfica sobre la cual discurre mi eje en planta. Eso que está con líneas punteadas
es lo que nosotros conocemos en proyectos viales como línea de tierra o el perfil del eje en planta. En general, más se utiliza la línea de tierra que permite visualizar de inmediato de lo que estamos hablando. Entonces, esta línea de tierra es el resultado altimétrico de mi eje en planta sobre la geomorfología. Como apreciarán, esta geomorfología que describe el eje en planta no es transitable por ningún tipo de vehículo. Imagínense aquí un camión circulando por acá, llegando ahí al fondo y subiendo ese tremendo cerro. Entonces lo que vamos a hacer es geometrizar la línea de tierra, para que se pueda circular a la velocidad que yo he diseñado el eje en planta. Es decir, el eje en alzado que también le vamos a denominar perfil longitudinal del proyecto, debe tener la misma velocidad que el eje en planta. Y eso es obvio, si ustedes ven, una es proyección de la otra. Por lo tanto, deben tener la misma coherencia en el diseño. También se suma algo que ustedes saben calcular, que es la sección transversal o el perfil tipo. Que hasta este instante ustedes han dibujado un perfil tipo que en condiciones ideales está un poquito levantado sobre el terreno existente. Pero lo real es que ocurra esto, que cuando usted coloca el perfil tipo, las calzadas, las bermas, la ciclovía, que queda representado por esa línea, va a estar una geomorfología en la cual también transversalmente vamos a generar cortes o tal vez un poco de relleno o terraplén. Y es aquí donde en esta parte del curso que vamos a entender la componente tridimensional del diseño geométrico de caminos y carreteras. Analizando ahora este plano, el plano altimétrico, el plano vertical. Lo que observamos nosotros entonces, reitero, es una línea de tierra que no es transitable por ningún tipo de vehículo, ya al menos de uso común y corriente. Por lo tanto, vamos a tener que geometrizar esta línea de tierra, primero con líneas rectas verticales o alineamientos rectos verticales, similarmente a lo que hicimos con el trazado en planta. Y luego vamos a unir esos alineamientos rectos que al cruzarse o al intersectarse forman un vértice, que ningún vehículo puede circular por un vértice a cierta velocidad, los vamos a unir también por una curva que vamos a denominar curva vertical. A estos alineamientos rectos verticales también se les denominan tangentes verticales. Todo es vertical porque estamos justamente en el plano de altimetría, el plano vertical. La curva con la que vamos a trabajar nosotros, el perfil longitudinal o el eje en alzado, va a ser una curva parabólica de segundo grado. La curva, una pregunta antes de continuar. ¿En Física 1 a ustedes les pasaron el movimiento de un proyectil cuando se lanza un proyectil? Cuando se lanza, por ejemplo, un vehículo por una rampla, tiene un vehículo aquí a 150 kilómetros por hora, llega aquí al final de la rampla y salta. ¿Se acuerdan de ese movimiento? ¿Del movimiento que describe el vehículo? Sí, profe. ¿Qué curva es? ¿Qué curva es la que describía el vehículo cuando saltaba por la rampla a una velocidad constante? Una parábola. Exacto, parábola de segundo grado. Por lo tanto, nosotros como estamos trabajando ahora en la componente altimétrica, vamos a generar la unión de las líneas rectas con una parábola de segundo grado para poder simular el movimiento natural que tendría el vehículo en cada punto de esta tangente cuando se acaba. Con eso logramos que el vehículo vaya pegadito a la rasante del camino. Jamás se va a despegar porque estamos copiando el movimiento natural que tendría en las condiciones de esta tangente. Por eso es una parábola de segundo grado. Son las 4:15, no me había fijado. Hagamos un break. Pasó volando la primera mitad del día de hoy. Vamos a hacer un break de 15 minutos. A las 4:30 continuamos. Ok, profe.
Gracias a ustedes por la interacción hoy día. Excelente clase, me encantan esas clases así. Me voy a desconectar unos minutitos, así que no piensen que me fui, sino que vuelvo en 15 minutos y conecto el internet de nuevo, que aquí es medio malo.